Buen día con todos, mi nombre es Jennifer Ravelo, estudiante de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Nutrición y Dietética, y el día de hoy voy a tratar el tema de constituyentes en los alimentos. El primer tema que abordaré son los pigmentos naturales, cómo se clasifican los compuestos fenólicos, carotenoides, clorofila y los colorantes artificiales que son utilizados por industrias alimentarias. El segundo tema es el pareamiento enzimático y no enzimático. Y por último, tocaré el tema de la fermentación. Los pigmentos naturales se clasifican en dos tipos, los de origen vegetal, que están presentes en los compuestos fenólicos, carotenoides y clorofila, por ejemplo, y los que provienen de origen animal, como la mioglobina y la hemoglobina. Pero para empezar, ¿qué son los compuestos fenólicos? Según la Revista Boliviana de Química, los compuestos fenólicos son moléculas que tienen uno o más grupos hidroxilos unidos a un hilo aromático. Junto a las vitaminas son importantes en nuestra dieta diaria, claro que en cantidades menores, como los micronutrientes, por los antioxidantes que nos proporcionan mediante las frutas, hortalizas, raíces y cereales. Estos cumplen diversas funciones en las mismas plantas y frutos, como lo son el crecimiento, la reproducción e incluso los protegen ante radiaciones ultravioleta. Aquí podemos observar cuál es la estructura de un fenol y podemos observar que tiene un anillo aromático. Este cumple un papel esencial en las propiedades antioxidantes que contienen los compuestos fenólicos. En la siguiente tabla les muestro propiedades organolépticas que contienen algunos compuestos fenólicos, por ejemplo el color, el sabor amargo, la astringencia y el aroma. En el color les voy a dar muchos ejemplos de los que vamos a estar hablando. Como sabores amargos tenemos a los flavonoides, que suelen ser cítricos. En las astringentes tenemos a los taninos, por ejemplo los tés. Y en los aromas tenemos a los fenoles simples. En este caso son los flavonoides. Aquí podemos observar la clasificación de los compuestos fenólicos. Según Benito Gales, en tesis doctoral de nutrición y bromatología, son compuestos bioactivos de tipo flavonoides. También son llamados fitonutrientes. Dentro de cada grupo existen muchos compuestos diferentes. Suelen estar unidos a azúcares como la glucosa o también rhamnosa, al igual que ocurría con las antocianinas responsables de la astringencia del té, así como la quercetina en la cebolla, la heperidina en limones, naranjas y mandarinas y la naringina en toronjas y naranjas amargas. Se podría decir que la mayoría de pigmentos que contiene son de color amarillo pálido. Muchos provocan astringencia en el té. Los flavonoides presentes en alimentos son, digamos, los flavonoles en manzana, la cebolla, las flavanoles en la uva, en el té y en el cacao, las flavononas en la mandarina, naranja y las flavonas en el perejil, apio y orégano. También tenemos las isoflavonas que están presentes en la soya. Las antocianinas. Estos pigmentos se desarrollan en uvas, ciruelas, peras, van de tonalidades de colores azules a amarillentas. Están localizados en vacuolas. Dan colores a frutos y hojas. Son responsables también de la coloración en las hojas de la estación de otoño. Cuando la antocianidina está unida a una molécula de glucosa, es cuando se convierte a este compuesto llamado antocianina. Estas son hidrosolubles y pueden perderse por el lavado, por la presencia del ácido ascórbico también. Esta favorece la destrucción del pigmento. Las antocianinas tienen como función la protección de rayos ultravioleta y también contra la contaminación viral y microbiana. Son sensibles al calor. Algunas antocianinas presentes en alimentos son como la berenjena, los arándanos, la col morada, el rábano y frutos rojos. Las catequinas son parte de los flavonoides, por composición química. Están presentes en el té y en diversas bayas y cacao. Son grandes antioxidantes. Algunas catequinas presentes en los alimentos son como el té verde, el té negro y el té blanco. Está presente en la cáscara de las manzanas, en frutos rojos como los arándanos, la frambuesa y las cerezas y en el chocolate negro. Por cada 3/4 de taza de pera, nos proporciona solo 0.3 miligramos de catequinas.
En el caso de los frutos rojos, se estima que 100 gramos de moras proporcionan 37 miligramos de catequinas, 14 veces más que la misma cantidad de té verde preparado. Los taninos destacan por su sabor astringente a causa de la maduración de sus frutos. Un ejemplo de la pérdida de la astringencia es el típico sabor de las manzanas inmaduras. En cambio, las maduras, pobres en compuestos fenólicos, no presentan este sabor. También sirven de sustratos en reacciones de pardeamiento, como en el café y en el cacao. También en la astringencia en frutos inmaduros, como ya dije, la manzana, el plátano, la pera y las uvas. Están presentes en aproximadamente 500 especies de plantas. Se acumulan en raíces, cortezas, frutos, hojas, semillas. Antiguamente los taninos eran utilizados como colorantes de pieles y alimentos. Los taninos también tienen la propiedad de inactivar la amilasa, que es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Carotenoides son responsables de muchos de los colores amarillos y naranja de muchos animales y vegetales. Están ampliamente distribuidos en grandes cantidades. Las generan las plantas y de estas pasan a los animales. Son solubles en moléculas de etanol, metanol y éter. También se asocian con las macromoléculas como los carbohidratos, proteínas y grasas, ya que estos benefician a su digestión. Los carotenoides se dividen en carotenos y xantófilas. Los carotenos son hidrocarburos solo con hidrógeno y carbono solubles en éter. Las xantófilas son derivados de hidrógeno y oxígeno, de las anteriores como por ejemplo la zeaxantina y la neoxantina. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A, se genera por escisión de la molécula. Los carotenoides son compuestos muy sensibles a la oxidación, en especial cuando se aíslan. Estos pueden ser precursores de multitud de compuestos aromáticos. Estos se emplean como colorantes en la industria alimentaria para la fabricación de margarinas, helados, salsas, bebidas, pasteles, queso. Por ejemplo, se emplea el extracto acuoso del azafrán como crosina en bebidas y pastelería, o el extracto oleoso del pimentón. El aceite de palma también se emplea en la coloración de la margarina. Aquí podemos observar el contenido de los carotenoides presentes en alimentos, clasificándolos en carotenos y xantófilas. La clorofila tiene un pigmento que da color verde a las plantas que generan colores naturales en vegetales. Está localizado en los cloroplastos de estos. Se encuentran en alimentos como las acelgas, el pepino, la espinaca, la lechuga, el brócoli y el apio. La mioglobina contiene un grupo hemo. Estos son los que producen el color de la carne roja. La mioglobina es el principal pigmento y la hemoglobina es el pigmento de la sangre. Casi toda la hemoglobina se elimina cuando los animales son sacrificados y sangran. Por lo tanto, la mioglobina será responsable de la mayoría o más de la pigmentación. Las condiciones ambientales que afectan el color de la carne y la estabilidad de pigmentos se cuentan como la luz, la temperatura, la humedad, el pH y presencia de bacterias específicas. El color de la carne depende de la química de la mioglobina, su estado de oxidación y el estado de la globina. Aquí podemos visualizar algunos compuestos fenólicos, de dónde se obtienen y cuáles son los beneficios que nos brindan. Es importante recalcar esta acción antioxidante natural en estos alimentos, por lo que la obtención y preparación de productos con un alto contenido de estos compuestos provoca la reducción de aditivos artificiales. Aquí una de las tablas que demuestra cuáles son los colorantes que son admitidos en los alimentos. Para valorar la importancia nutricional de este amplio grupo de compuestos, es necesario conocer no solo la concentración de ellos en los alimentos, sino también su biodisponibilidad, el mecanismo de acción que tiene, y así como quizás su sinergismo o antagonismo con otros componentes que se pueden estar consumiendo en la dieta del organismo, de la persona. Además, la Sociedad Química Americana afirma que la reacción de oxidación de estos compuestos fenólicos está relacionada hacia la formación de quinonas, en donde se produce el pardeamiento enzimático en los alimentos, que es un proceso de vital importancia para asegurar la calidad de frutas y verduras durante el procesado. Los enzimas responsables del pardeamiento enzimático reciben el nombre de polifenoloxidasa, fenolasa y tirosinasa. García, en la ciencia de los alimentos y el pardeamiento enzimático,
Afirma que el rápido oscurecimiento de muchas frutas y verduras como las manzanas, el plátano, las papas y la berenjena es un problema al que se enfrenta con frecuencia los tecnólogos de alimentos. Ocurre solamente en tejidos vegetales. Con frecuencia se considera que el pardeamiento enzimático es como un proceso de deterioro perjudicial que debe de prevenirse en la medida de lo posible. Por ejemplo, en la producción del puré de plátano, papas fritas y compota de manzana. El pardeamiento enzimático es esencial en el desarrollo del color y el sabor adecuado en el té y el cacao. En las de tipo no enzimático se incluyen la caramelización y la reacción de Maillard. Existen factores como la temperatura, el pH, que afectan el comportamiento de estas reacciones, así como también existen mecanismos que se emplean para controlar dichas reacciones, en aquellos alimentos donde no sean deseados. La fermentación es la transformación de una sustancia orgánica a una utilizable, producida mediante un proceso metabólico por microorganismos o bacterias o enzimas que provocan reacciones de oxidación-reducción, de las cuales el organismo productor deriva la energía suficiente para su metabolismo. La fermentación es un proceso más complejo de lo que parece, ya que la transformación del alimento como los cereales, la fruta o la leche se producen por acción de microorganismos del medio ambiente. Estos son componentes disponibles de alimentos. Pueden reproducirse transformando el sabor, el color, el olor, la textura e incluso el aporte nutricional del producto en el que están creciendo y fermentando. La fermentación vino a dar una muy importante variedad a la dieta, al tiempo que permitió la conservación de los alimentos y numerosos beneficios. Les comentaré algunos de los objetivos de la fermentación. Uno de estos es enriquecer la dieta a través del desarrollo de una diversidad de texturas, aromas y sabores. También es preservar la cantidad de comida a través del ácido láctico, el alcohol, el ácido acético y fermentaciones alcalinas. También es el enriquecimiento biológico de sustratos con proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales y vitaminas. También la eliminación de antinutrientes y por último una disminución en el tiempo de cocción. Se llega a la conclusión de que la fermentación no es solo una manera para conservar la comida, que en algunos casos en realidad aumenta el valor nutricional. Digamos, en las hortalizas que son fermentadas, estas contienen más vitamina C. Se decía que los marineros comían estas para prevenir el escorbuto. Y también productos lácteos fermentados tienen grandes cantidades de vitaminas del grupo B. La disponibilidad de estas vitaminas también aumenta con la fermentación muchas veces. Digamos, los probióticos para la salud o las bacterias buenas, que también se forman a través del proceso de fermentación.